Archi. Arquitectura virreinal y el legado cultural del Perú colonial. La fundación de ciudades, villas y reducciones. La influencia arquitectónica dentro del periodo virreinal en la creación de ciudades, villas y reducciones destaca los diversos estilos europeos e indígenas, evidenciando la riqueza cultural y de adaptación a arquitectura virreinal. El estudio resalta cómo la arquitectura virreinal continúa siendo como un testimonio tangible de la complejidad cultural y social de la época. Líderes de la conquista. Los conquistadores españoles, liderados como figura importantes como Francisco Pizarro y Diego de Almagro, comenzaron a ingresar en el territorio peruano, donde trajeron consigo un arsenal de armas, donde encontró una profunda cultura y arquitectura que transformó irrevocablemente la geografía y la identidad del Perú. Este proceso se materializó en un establecimiento de pueblos, aldeas y villas, un proceso de asentamiento que dejó una huella profunda y diversa en la arquitectura virreinal del Perú. La fundación de ciudades destaca un momento crucial en la historia de esta región del Nuevo Mundo. Los españoles, tanto como Francisco Pizarro y Diego de Almagro, lideraron este proceso de la creación de centros urbanos que fue más allá de una simple organización administrativa. Esas aglomeraciones urbanas se convirtieron en símbolos de poder y dominio de una presencia española en el Perú. Fundó ciudades tanto como Cusco, Lima y generaron diversos patrones urbanos, tantos como plazas, iglesias, ayuntamientos y calles. Con respecto a las calles, existía un trazado ya preexistente donde el marqués Francisco Pizarro lo copió en diversas partes eh, de la ciudad, ya sea de Lima, como Trujillo, Huamanga y Cusco. Francisco Pizarro, aquí se puede observar la Plaza de Armas de Lima en la época virreinal. Francisco Pizarro ordenó construir la Plaza Mayor de Lima, también conocida hoy en día como la Plaza de Armas, y estableció a su alrededor edificios muy importantes como la Catedral, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima. Esta plaza fue construida en 1535, el mismo año que que el conquistador español Francisco Pizarro fundó la ciudad. Esta alberga los tres poderes del Estado que en la época virreinal, por ejemplo, ya que está rodeado de edificios importantes como la Catedral, Palacio de los Virreyes y el Palacio Municipal. Con respecto a las iglesias, eran edificios muy importantes dentro de la época. La catedral y el Palacio de Gobierno está rodeado por edificios históricos como el Palacio Arzobispal y el Palacio de la Ciudad. Era una residencia del arzobispo de Lima y un excelente ejemplo de la arquitectura colonial peruana. Se puede observar la Catedral de Lima y el Palacio de Pizarro. Hoy en día el Palacio de Pizarro es el Palacio de Gobierno que se encuentra ubicado en Lima. Con respecto a la fundación de ciudades, fue un momento crucial en la historia arquitectónica y urbanística, y la influencia de la fundación se extendió más allá de Lima, como les mencionaba, Cusco, Trujillo, Arequipa, Huamán. Con respecto a las villas y reducciones, en la época del virreinato fue un periodo de cambios significativos en la organización social, política y económica de la región, entre las muchas instituciones y prácticas que surgieron en ese contexto. Las villas y las reducciones se destacan como elementos fundamentales que influyeron en la vida de los pueblos indígenas y consolidaron el poder virreinal. Las villas eran asentamientos urbanos donde hubo reuniones comunidades indígenas y españolas, donde sí un modelo que produjo las estructuras urbanas europeas. Estos pueblos sirvieron como centros administrativos y comerciales, y esto facilitó la explotación de los recursos locales y recaudaron impuestos para la corona. Además, las ciudades se convirtieron en centros de evangelización y control social con el establecimiento de las iglesias y centros de educación religiosa. Estas villas satisfacían las necesidades del pueblo para poder contribuir a la economía virreinal.
Con respecto a las reducciones, eran asociadas a asentamientos rurales donde buscaron concentrar a la población indígena en un espacio limitado y a menudo muy lejos de la ciudad. Una reducción era una unidad territorial creada con el objetivo de agrupar centros urbanos a la dispersa población andina, ya que en perspectiva de las diversas autoridades españolas debió ser incorporada en la vida de la policía. Su principal objetivo de estos recortes era facilitar la misión y el control de los pueblos indígenas, así como reducir las tensiones, ya que con los pueblos indígenas no conquistados. Por lo general, los recortes se realizaron cerca de las minas, plantaciones y otros lugares de explotación económica, lo que permitió un mayor control sobre la mano de obra indígena. Las reducciones fueron concebidas como un mecanismo de control de la población local en la práctica donde potenciaron los liderazgos indígenas antes que la conquista. El gobierno era ejercido por una aristocracia hereditaria. Donde podemos observar es un plano en la época virreinal de Lima, donde se encontraba, como les comentaba, alrededor se encuentran edificios muy importantes. Uno era la Plaza Mayor, dos era el Palacio del Virrey, tres la Catedral, el cuatro el Cabildo, cinco el Portal de Botones y al final se puede encontrar el puente sobre el río Rima que fue creado en 1609. Gracias.